Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada El arbitraje de consumo como mecanismo de solución de conflictos. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca difundir y promover el uso del arbitraje de consumo como un mecanismo de solución de controversias eficiente y eficaz. En esta ocasión, nos acompaña como ponente la señora Acela Urteaga Rojas, quien es abogada con estudios de maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella cuenta con más de 9 años de experiencia en temas relacionados a mecanismos alternativos de solución de conflictos y protección al consumidor y ha sido miembro de la Comisión en Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad, árbitra adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de la Libertad y al Centro Internacional de Arbitraje, así como conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia. Actualmente, se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestra expositora, quiero expresarles mi gratitud por su interés y puntualidad y darles nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Acela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Ciro, a todo el equipo de la escuela también. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo un tema importante para todos y sepan que existe una alternativa, un mecanismo adicional dentro de Indecopi para poder solucionar los conflictos, las controversias que pueden surgir entre consumidores, consumidoras y proveedores. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla, voy a hacer una presentación para realizar la exposición del tema de hoy. Ok, he compartido mi pantalla, espero puedan estar visualizándola. Sí puede verse, Acela. Gracias, sí. Bueno, efectivamente, el día de hoy es poder tratar, conocer, que ustedes también puedan consultar, preguntar si tuvieran alguna duda en los temas que vamos desarrollando, lo que vamos tratando. Siéntanse con total confianza de hacer sus preguntas por el chat y yo al final estaré respondiéndolas con total gusto. El día de hoy el tema que vamos a tratar es acerca del arbitraje de consumo. Sí, y es un mecanismo que está implementado dentro del Indecopi. Hoy por hoy está dentro de la sede central del Indecopi, ubicada acá en Lima, pero nosotros también atendemos solicitudes a nivel nacional. Sí, vamos a ir explicando más adelante. Entonces, para entrar ya al fondo del tema, de lo que hoy día nos toca tratar, es primero conocer qué mecanismos, qué alternativas, qué vías ustedes tienen como consumidores, consumidoras e incluso como proveedores también para resolver los conflictos que puedan surgirse, los problemas que puedan darse entre consumidores, consumidoras y proveedores. Y ustedes van a ver que tienen diferentes alternativas. La primera y quizá la más conocida, y si no, hoy lo presento también, es el libro Reclamaciones entre el proveedor y el consumidor. El libro Reclamaciones es un mecanismo directo, de solución directa entre consumidor y proveedor. ¿Por qué? Porque esta es una obligación legal que le corresponde tener al proveedor. Es decir, toda persona natural, persona jurídica que tenga una no sé, una prestación de servicios o venta de productos con atención al público e incluso también por medios electrónicos. Hoy por hoy el comercio electrónico ha tenido un gran despunte con el tema, sobre todo en la pandemia. Entonces hoy es muy común hacer transacciones por internet, por ejemplo, y hay proveedores que deben y tienen la obligación de contar con el libro de reclamaciones.
El libro de reclamaciones es el documento físico que el proveedor pone a disposición del consumidor y le entrega cuando éste quiere poner pues un reclamo, un malestar acerca ya sea del producto, de la calidad del producto o también de las condiciones del servicio como se prestó, ¿no? Si es que fueron o se cumplieron las características por lo ofrecido. Ahora, puede suceder que el proveedor no cuente con el libro de reclamaciones o contando con este libro tampoco lo ponga a disposición del consumidor o se le niegue el acceso a este. En este caso, el consumidor tiene la opción directamente de presentar o acudir a Indecopi. Obviamente, el no contar con el libro de reclamaciones ya de por sí es una infracción, negarlo también. Entonces, sepan que aquí tienen un derecho como consumidores y consumidoras de acceder al libro de reclamaciones, ya sea físico y o virtual, por parte del proveedor. Entonces, este es un primer mecanismo de manera directa en que pueden solucionar el problema tanto el proveedor como el consumidor. Hay casos en que cuando un consumidor plantea el reclamo en el libro, el proveedor puede presentarle una alternativa u ofrecerle una solución al problema en ese momento y el caso pues en ese momento o el conflicto se resuelve, ¿no? Se soluciona. Eso sería de repente el ideal. Pero puede suceder pues que el proveedor tiene una conducta inadecuada, no quiere entregar el libro, se niega, no quiere dar una respuesta inmediata o simplemente también no brinda una respuesta en el plazo señalado por ley. Recuerden que hoy por hoy la atención a los reclamos que se consignan en el libro deben ser atendidos en un plazo legal de 15 días hábiles improrrogables. Ok, ese es el primer mecanismo que quizá la mayoría aquí conoce y sabe que los proveedores deben contar con un libro de reclamación. El segundo mecanismo que también cuentan para poder solucionar los problemas o los conflictos es el de las defensorías gremiales. Ustedes dirán aquí, ¿de qué estamos hablando? El sector empresarial se agrupa por diferentes sectores según la actividad económica y estos forman lo que se les llama gremios empresariales o representaciones de algún sector o rubro económico. Puede ser el sector automotriz, puede ser el sector financiero, por ejemplo los bancos, y estos constituyen al interno una defensoría gremial. No hay, por ejemplo, la defensoría del consumidor automotriz, perdón, y ellos se encargan de registrar a las empresas del rubro y cuando un consumidor tiene algún problema puede presentar una solicitud directa, ¿no?, para solucionar el inconveniente con esta empresa del rubro, vamos a poner del sector automotriz, y podría solucionarse en ese caso el problema. Esa es una manera que quizá no es muy usual, tampoco es muy conocida, pero también existen estos grupos que representan a los proveedores y que tratan de ser siempre imparciales en la solución de los conflictos del gremio más el consumidor. Ok, entonces de repente hay consumidores y consumidoras que dicen, oye, mira, en verdad no conozco mucho de esto, yo quiero acudir pues directamente a la institución que representa la defensa de los derechos del consumidor, que es Indecopi. Perfecto. Cuando uno acude a Indecopi, cuando alguno de ustedes acude sobre todo al servicio de atención al ciudadano, que son nuestros compañeros, los funcionarios que están atendiendo, ¿no?, día a día, ustedes llegan y le van a preguntar, bueno, obviamente le van a manifestar cuál ha sido el problema, cuál ha sido aquí el inconveniente con el proveedor y les van a pedir alternativas. ¿Para qué? Para solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, lo primero que se conoce a nivel de Indecopi es presenta tu reclamo, ¿okay? El reclamo virtual. El reclamo virtual es un mecanismo que está también dentro de Indecopi, que por ahí es muy sencillo, que ustedes pueden presentarlo incluso por web, llenar, completar sus datos y también señalar los hechos, ¿no?, y qué es lo que ustedes piden o solicitan. El reclamo virtual funciona a través de lo que es la mediación. La mediación es un mecanismo de solución de conflictos donde hay un tercer intermediario entre las partes y las partes vienen a ser el consumidor o consumidora y el proveedor. Entonces, ¿cómo actúa acá Indecopi? Indecopi, cuando uno presenta el reclamo, Indecopi lo va a recibir obviamente a través de su página web, de manera física, de repente en mesa de partes, y lo que hace es asignarle a un funcionario este reclamo, ¿no?, para que le dé atención obviamente, y luego lo traslada, es decir, le va a notificar al proveedor de que se ha presentado un reclamo en su contra. Lo que le va a dar al proveedor es un plazo
legal, perentorio, para que dé una respuesta al problema, al reclamo que se ha presentado. Y pueden existir diferentes respuestas. Puede existir una respuesta favorable, es decir, el proveedor revisa el reclamo, verifica y atiende favorablemente el reclamo, es decir, le da la razón al consumidor. Puede también existir un escenario donde el proveedor se mantenga en una posición cerrada y diga, pues no hay aquí ninguna solución al problema, yo ya ofrecí las alternativas que tenía, por lo tanto no hay ninguna alternativa. Y eso responde ahí. Lo que hace el funcionario cuando recibe la respuesta del proveedor o sin respuesta, le traslada esto al consumidor y le dice, bueno, señor, señora, mire, nosotros hemos tenido esta respuesta por parte del proveedor, usted indíquenos si está conforme o no está conforme. Obviamente, si el consumidor se encuentra conforme con la respuesta y el reclamo fue atendido favorablemente, seguramente se terminará ahí el problema. ¿Qué pasa cuando no hay una atención favorable al reclamo? Es decir, cuando el proveedor se mantiene en su posición y no accede al pedido o no atiende el reclamo. En esos casos, obviamente, el consumidora va a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy conforme, yo requiero que me devuelvan mi dinero, yo requiero que me cambien el producto, cual sea el pedido, y lo que hace en este caso el funcionario es darle las siguientes alternativas. En paralelo al reclamo virtual también tienen lo que es la opción el Concilia Fácil, que es una plataforma implementada dentro también de Indecopi, donde se puede conciliar entre consumidores y proveedores. En estos dos mecanismos, en el reclamo virtual y en el Concilia Fácil, vemos que si bien interviene un tercero a través de Indecopi, quienes buscan la solución al problema son las propias partes. ¿Sí? Porque lo que hace Indecopi a través de sus funcionarios es promover la comunicación y el diálogo entre las partes. Pero en esta etapa todavía no define ni resuelve el problema de manera definitiva, sino simplemente está actuando como un mediador, un conciliador entre las partes. ¿Okay? No hay solución del problema en estas dos vías o mecanismos dentro de Indecopi. ¿Qué hacen los funcionarios de Indecopi? Es decirle al consumidor, consumidora, bueno, no ha sido atendido el reclamo, no hemos logrado tener una conciliación, sin embargo, tienes las siguientes alternativas. Tiene el procedimiento administrativo sancionador, que quizás es muy común que hayan escuchado acerca de estos procedimientos administrativos sancionadores donde se imponen las multas, las sanciones a los proveedores, ¿no? Y son obviamente vistos y resueltos por los órganos resolutivos del Indecopi a nivel nacional. Esa es una alternativa que le van a dar al consumidor, consumidora después de su reclamo, conciliación, y adicionalmente le van a decir, ojo, miren aquí es, adicionalmente al procedimiento administrativo sancionador, usted tiene la posibilidad de presentar una solicitud de arbitraje de consumo. ¿Okay? El procedimiento administrativo sancionador es la denuncia administrativa que haces, donde pagas tu tasa de 36 soles para que se te atienda, en este caso, tu pedido, tu denuncia contra un proveedor y donde posiblemente, si es que se llega a corroborar que hay una infracción a las normas del código, se impongan sanciones, ¿verdad? Ese es el procedimiento, esa es una alternativa que tú tienes si es que no tuviste una solución en los mecanismos anteriores. Ok, pero también tienes el arbitraje de consumo y aquí viene nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es el arbitraje de consumo? ¿Qué significa tener esta alternativa dentro de Indecopi? ¿Por qué es alternativo al procedimiento administrativo sancionador? Esas dudas, esas consultas las vamos a absolver el día de hoy. ¿Qué es el arbitraje de consumo? Dentro de la línea de mecanismos que existen, este es un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores. ¿Okay? Para poner un poco en contexto, es importante recordar que el arbitraje como tal es un mecanismo de solución de controversias reconocido a nivel constitucional y que se crea inicialmente como un mecanismo alternativo a la justicia ordinaria, que es el poder judicial, ¿no? Ese es el contexto en el que se crea el arbitraje. Pero una de las características fundamentales de este mecanismo o sistema es que es voluntario, ¿okay? Y aquí quien resuelve el problema es un tercero denominado árbitro o árbitra, que también tenemos árbitras mujeres, quienes resuelven los conflictos que se someten en esta instancia, ¿no? En el arbitraje. Característica 1, voluntario gratuito. Paralelo al procedimiento administrativo sancionador, ¿por qué?
Porque en este mecanismo, en el arbitraje de consumo, el consumidor o consumidora va a encontrar una solución definitiva al problema. Es decir, va a haber una decisión final sobre el caso o el problema que ha surgido. ¿Okay? Es decir, aquí no se va a ver si es que las partes responden, si es que se ponen de acuerdo en una solución. No, aquí ya va a haber un tercero que se llama árbitro que va a resolver el caso de manera definitiva. ¿Okay? ¿Qué se requiere para acceder a este sistema? Primero, la voluntariedad, es decir, que ambas partes hayan manifestado su voluntad de participar. Esta es una característica intrínseca, o sea, es parte de la naturaleza del arbitraje, la voluntariedad. Y adicionalmente, dentro de Indecopi, este mecanismo es gratuito, es decir, no deben, no hay ningún cobro de tasa alguna para acceder a este mecanismo, totalmente gratuito. Libre de multas. Esta es una característica importante que sí hay que señalarla porque es paralelo al procedimiento administrativo sancionador, donde a su diferencia, en este mecanismo no se imponen multas y o sanciones. ¿Okay? Este es un mecanismo rápido, el plazo legal para resolver los conflictos son de 45 días hábiles y el mecanismo es sencillo, incluso no se requiere la asistencia de un abogado. Ahora, el consumidora que solicita el arbitraje de consumo puede también obtener una indemnización por daños y perjuicios a través de la decisión final y sin apelaciones que va a emitir el árbitro. Esta es la característica principal del sistema de arbitraje de consumo. ¿Por qué? Porque es la única vía o único mecanismo donde un consumidor o consumidora puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, la solicitud del otorgamiento de una indemnización debe estar probada según la afectación que se alega. Es decir, si yo manifiesto o indico o pido una indemnización porque me ha causado un daño económico, por ejemplo, yo tenía que hacer un viaje y me cancelaron el vuelo sin ninguna justificación, yo tuve que gastar en ese momento para poder pagarme otro vuelo, ese es una afectación económica porque yo no tenía previsto ese gasto. ¿Okay? Entonces, esas indemnizaciones por daños y perjuicios deben estar debidamente acreditadas. Si alguien alega, por ejemplo, un daño moral, un daño a la persona, que forma parte de los conceptos indemnizatorios, también tiene que probar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un proceso legal de derecho que se resuelve en base a las normas y a los medios probatorios. Características adicionales, voluntariedad, como lo dijimos, gratuidad, recuerden, no hay que hacer pago alguno de tasa, sencillo, no se requiere la asistencia de abogado, vinculante porque la decisión final que emite el árbitro obliga y compromete a ambas partes en su cumplimiento. ¿Okay? Es rápido, 45 días hábiles, confidencial. ¿Qué quiere decir esto? La confidencialidad es una característica propia del arbitraje. Esto significa que nosotros no publicamos los expedientes arbitrales ni tampoco la identificación de las partes. No reportamos internamente tampoco al registro de infracciones y sanciones el número de proveedores o los datos de los proveedores que han sido determinados con alguna indemnización, por ejemplo. ¿No? Los procesos son confidenciales, no hay acceso a los expedientes por este principio y deber que nos corresponde, ¿no? Y es el único mecanismo donde pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Adicionalmente a ello es que es un mecanismo libre de multas, donde no se imponen sanciones. Y esto lo recalco porque nosotros recibimos muchas solicitudes de arbitraje donde los consumidores, consumidoras no solicitan sancionar a la empresa, al proveedor, y lamentablemente al no ser una materia dentro de la competencia del arbitraje, en este caso de los árbitros, no puede ser atendida, ¿no? ¿Cómo es que se crea este sistema? Quizá para algunos esto sea un tanto novedoso, quizás sea la primera o segunda vez que escuchan. Sin embargo, el sistema ya tiene un cierto tiempo dentro de la regulación normativa porque se crea en el año 2010. Entonces, imagínense, al 2023 ya tiene
varios años dentro de la normativa, pero recién en el año 2016 es que se lanza oficialmente este mecanismo, ¿no? Se da con el Código de Protección y Defensa del Consumidor desde el artículo 137 en adelante y se reglamenta. En el 2011 se reglamenta con el Decreto Supremo 046-2011 y posteriormente en el 2019, a raíz de la experiencia que venía teniendo el sistema, se modificó este reglamento y se da el Decreto Supremo 103-2019. ¿No? Se hicieron varias modificaciones normativas que si nos da tiempo lo podemos ir viendo. Este es más o menos un resumen de la línea del tiempo del sistema. En el 2010 se crea el sistema de arbitraje de consumo, en el 2011 se emite el reglamento, que es el Decreto Supremo 046, en el 2014 se dan las directivas, es decir, para ver cómo va a funcionar, acerca de cómo es que se van a adherir proveedores, cómo van a seleccionarse los árbitros, quiénes van a ser los árbitros, entonces se empieza como que a regular, ¿no? A construir el sistema. ¿Qué sucedía? Cuando se crea este sistema en el 2010, lo que establecía era de que inicialmente las juntas arbitrales se puedan crear al interior de gobiernos regionales y locales. ¿Cuál fue la experiencia del 2010 hasta el 2015? Que ningún gobierno, ni regional ni local, tenía la iniciativa por crear una junta arbitral. ¿Qué sucede? Indecopi toma la iniciativa y en el 2015, a través de la resolución del Consejo Directivo número 100, crea la Junta Arbitral de Consumo. En el 2016 se da el lanzamiento oficial del sistema y se recibe la primera solicitud de arbitraje el 26 de julio de dicho año, ¿no? Se da el distintivo oficial, nosotros tenemos un logo que nos identifica como sistema, y en el 2019, desde el 2016 al 2019, ya con 3 años en funcionamiento del sistema, obviamente se reciben pues sugerencias, se verifica ya en la práctica cómo es que funciona con la realidad que tenemos y se empiezan a hacer modificaciones normativas. Por ello es que se deroga el reglamento anterior y se emite un nuevo reglamento que es el Decreto Supremo 103-2019. En el 2020, nuestro margen de atención de solicitudes hasta el 2019 no era tan alta, o sea, nuestra carga procesal no era tanta como hoy existe, porque recibíamos solicitudes arbitrales. Cerramos el año, el 2019 cerramos con 138 solicitudes, y en el 2020, a raíz de la pandemia, que fue una realidad muy distinta a la actual, porque incluso los conflictos que se dan a raíz de la pandemia varían a los de hoy en día. No, yo recuerdo mucho que en ese año la mayoría de reclamos que se presentaban y solicitudes que atendíamos era por incumplimientos de contrato, falta de ejecución de servicios, falta de entrega de productos, refinanciamiento de deudas. Entonces, eso era una realidad muy distinta a la que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, en el 2020 nosotros empezamos a tener una alta de demanda en la carga procesal. Nosotros cerramos en 2020 con más de 1.600 solicitudes. El 2021 hemos cerrado con más de 2.000 solicitudes arbitrales y de esta manera ha ido creciendo. Como les comento, el nivel de conflictividad y el tipo de conflictos que había en ese año a los que hay actualmente han variado, han cambiado, ¿no? Hoy por hoy es muy poco común encontrar o recibir reclamos por fraccionamientos de deudas, refinanciamientos, ¿no? Antes habían bastantes reclamos por ese tipo, ¿no? Por las tasas que aplicaban los bancos y por la misma coyuntura. El año pasado hemos trabajado y seguimos trabajando en lo que es la descentralización del sistema de arbitraje de consumo. Nosotros somos la única junta arbitral que actualmente existe. Sin embargo, como les comentaba, recibimos solicitudes a nivel nacional. ¿Qué buscamos? Que la junta se replique y también se constituya en más lugares a nivel nacional, ¿no? Este año estamos buscando también la certificación de la gestión antisoborno. ¿Para qué? Para garantizar de manera formal, ¿no? La transparencia con la que manejamos los procesos arbitrales de consumo en este caso. ¿Cómo es que funciona este sistema para todos y todas los que nos están viendo? ¿Cómo se accede al arbitraje de consumo? Bueno, el sistema es unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente lo puede activar, lo puede presentar un consumidor o consumidora que se ha visto afectado o afectada
con el incumplimiento por parte de un proveedor. ¿Okay? Es un incumplimiento a las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Okay? Puede existir un consumidor, consumidora que tiene este problema, este percance, este inconveniente con el proveedor y dice, ok, mira, yo he escuchado este mecanismo, me parece un sistema interesante porque puedo solicitar una indemnización si es que me ha generado una afectación, sea económica o no patrimonial también, ¿no? Y tengo los medios de prueba, así que yo voy a reclamar no solamente la devolución de mi dinero, el cambio de producto, sino también una indemnización por daños y perjuicios. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Hay que llenar un formulario, muy sencillo, que está en nuestra página web de Indecopi o en el portal del consumidor. Es un formulario, un formato que ya viene casi con las indicaciones para que el interesado, en este caso el consumidor o consumidora, lo complete y lo pueda presentar. ¿Okay? Más adelante tenemos la presentación del formato para conversar. Entonces, el consumidor o consumidora presenta la solicitud de arbitraje y llena su formulario, lo presenta ya sea por mesa de partes virtual, mesa de partes física, o lo manda también directamente a nuestro correo electrónico de la Junta Arbitral. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, el consumidor presenta la solicitud de arbitraje de consumo. ¿Qué significa ese acto de presentar la solicitud de arbitraje? La manifestación de voluntad del consumidor, ¿verdad? Porque de esa manera el consumidor o consumidor está diciendo, oye, yo quiero utilizar este mecanismo para solucionar mi problema. Esa es una manifestación de voluntad expresa, porque lo está presentando a través de un formulario que incluso está firmado, tiene que estar firmado, y lo presenta ante la Junta Arbitral. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos esa solicitud de arbitraje de consumo? El sistema, como les indiqué al inicio, es voluntario. ¿Qué significa esto? Para acceder al arbitraje en general, se necesita de la manifestación de voluntad de ambas partes. ¿Sí? Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo en someterse a esta vía o a este mecanismo. Y algunos aquí dirán, pues, oye, pero si es voluntario, entonces el proveedor no va a querer aceptar, lo va a alargar de repente el tema, por tratar de dilatar, no me va a dar respuesta. Ok, tenemos tres maneras de que nosotros verificamos la voluntad por parte del proveedor. ¿Cómo? Cuando llega una solicitud de arbitraje, nosotros tenemos tres alternativas. Vamos a ver quién es el proveedor demandado. Lo primero que hacemos es verificar quién es el proveedor. Y vamos a ver, primero, existe convenio arbitral. ¿Qué es eso? ¿Qué es un convenio arbitral? El convenio arbitral es un acuerdo de voluntades de las partes que lo han manifestado de manera escrita, ¿okay? A través de un acuerdo, puede ser un documento privado o puede ser una cláusula dentro del contrato de servicios o el contrato de ejecución de productos, de la compra. Es muy difícil, y les voy a ser sincera aquí, porque no hemos recibido, solo hemos tenido un caso en concreto en donde existió convenio arbitral. Es decir, el consumidor fue y buscó al representante del proveedor y lograron ponerse de acuerdo y elaboraron una cláusula, como un acuerdo, un documento privado, una hojita aparte, y en donde ambos firman, ¿no? Ese acuerdo de que ambos han decidido, de que ante el problema que ha suscitado, ¿no? Del producto, deciden someterse al arbitraje de consumo. Ese es el convenio arbitral. Entonces, cuando llega una solicitud, nosotros verificamos si es que hay contrato y si en el contrato se ha agregado esta cláusula. O existe un documento también aparte, anexo. Como les digo, no es muy común encontrar este convenio arbitral. Entonces, vamos a la segunda forma de revisar la voluntad del proveedor. ¿Cómo? La adhesión. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un registro de empresas, proveedores, puede ser persona natural, persona jurídica, que está inscrita en un registro que administra, en este caso, la dirección de la Autoridad Nacional. Y lo que hacemos es verificar si este proveedor demandado está en esa lista de proveedores, de empresas o personas naturales que están adheridos al arbitraje. ¿Por qué es importante? Porque las empresas que están inscritas, que están adheridas al arbitraje de consumo, ya han hecho una manifestación de voluntad previa de someterse al arbitraje. ¿Okay? Entonces, puede ser que el proveedor esté adherido,
verificamos que el proveedor está adherido, ok, perfecto, iniciamos el proceso inmediatamente. ¿Qué sucede si el proveedor no está adherido? No puedo presentar una solicitud, va a ser improcedente. ¿Qué va a pasar? El derecho existe y lo que nosotros hacemos cuando el proveedor no está ni adherido ni existe convenio arbitral es cursar una carta al proveedor y le damos un plazo de 5 días hábiles para que nos manifieste su voluntad de participar o no en el arbitraje. ¿Okay? Son 5 días hábiles que le damos. Y créanme que la mayoría de casos, de procesos que tenemos en trámite, en curso, son con proveedores que no están ni adheridos ni tienen convenio arbitral. Es decir, son proveedores que aceptan participar por cada caso en concreto o particular, ¿no? Cuando les mandamos la carta de invitación, como yo le llamo, es que ellos recién analizan el caso y participan del arbitraje. ¿Okay? Ahora, dentro de la adhesión de proveedores que les comentaba, es decir, el registro de las empresas que están inscritas en el arbitraje, estas empresas pueden adherirse, inscribirse, limitando 3 cosas. Uno, el plazo o tiempo que quieren estar adheridos. Puede ser 1 año, puede ser 2, puede ser indefinido. Pueden limitar también la línea de productos que desean adherir al arbitraje. Y finalmente también pueden establecer topes indemnizatorios. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa, cuando quiere adherirse al sistema, es decir, cuando un proveedor también recibe información del arbitraje, por ejemplo, si aquí hay alguien que tiene un emprendimiento, tiene un negocio y puede verse inmerso en un problema o controversia con alguno de sus clientes o consumidores, acude a este registro, se inscribe y lo que hace es decirle a sus clientes, ¿no? Hace una oferta pública de que ellos están inscritos en este mecanismo y que si surge algún problema pueden acudir al arbitraje de consumo. Recuerden que el arbitraje es voluntario y cuando yo digo voluntario es para ambas partes, para consumidores y proveedores. ¿Por qué? Porque si bien una empresa puede estar inscrita en el sistema, no obliga al consumidor o consumidora a que presente una solicitud de arbitraje de consumo. Es decir, les da la alternativa de que lo hagan mucho más fácil el trámite, porque ya con esta adhesión significa que el proveedor ha dicho, oye, sí, yo quiero participar de este mecanismo. Y cuando un cliente, una persona, un consumidor venga y presente una solicitud, yo voy a participar de ese proceso. No me vas a tener que preguntar si quiero o no quiero o manifestar la voluntad, porque ya hice esa oferta. ¿Okay? Pero el consumidor puede decir, no, yo no quiero irme al arbitraje, yo quiero que sancionen al proveedor, yo voy a la denuncia administrativa. Y ahí está la voluntariedad del sistema, ¿okay? Para ambas partes. Entonces, si bien se pueden otorgar indemnizaciones dentro del arbitraje, también existe dentro del reglamento de este sistema que los proveedores pueden limitar el monto máximo que están dispuestos a reconocer como indemnización. La norma no establece un monto mínimo, un monto máximo, pero sí les da la posibilidad de limitar. Obviamente, cuando se evalúa la solicitud de esta limitación, se evalúa también el rubro al que pertenece, el nivel de ventas y pues todo el contexto que lleva a la empresa, ¿no? Este registro de proveedores adheridos, porque como les comento, es una lista de empresas, proveedores, personas naturales, jurídicas, que pertenecen a diferentes rubros, es un registro que está abierto al público. Ustedes pueden acceder a este registro y saber qué empresas o no, qué personas naturales también con negocio, que la mayoría son del sector turismo, están inscritas en este registro. Así que yo también los invito para que puedan revisarlo, puedan por ahí ver qué empresas y qué proveedores están adheridos y de esa manera saber para cuando quieran iniciar una solicitud de arbitraje tenerlo en cuenta. No es necesario, ojo, no es necesario que el proveedor esté inscrito en el registro para iniciar una solicitud. Si ustedes verifican el registro y ven que el proveedor contra quien quieren dirigir la solicitud no está inscrito o está adherido, pueden presentar la solicitud porque nosotros la trasladamos a través de una carta y le damos un plazo de 5 días hábiles para que nos dé una respuesta. ¿Ok? Pero eso quede claro. Las funciones del tribunal arbitral.
Como les mencionaba, quien resuelve el conflicto en el arbitraje de consumo es un tercero ajeno al Indecopi. Ojo, no hay vínculo laboral. No es mi persona, no es el equipo de la Junta quien resuelve el problema o el conflicto. Es un tercero llamado árbitro. ¿Okay? ¿Qué funciones tiene? La principal y la más importante es la de resolver de manera definitiva el conflicto. ¿Por qué de manera definitiva? Porque en esta instancia no hay apelaciones, es decir, no hay segunda instancia, no vamos a tener un órgano revisor superior que revise las decisiones del árbitro. ¿Okay? La regla general que se aplica es que quien resuelve el conflicto en este caso es árbitro único, es decir, un solo profesional. Excepción a la regla la hay. Se tienen que cumplir dos requisitos para que sea un tribunal colegiado. Quiere decir, 3 profesionales para resolver el problema. Eso es de manera excepcional. Ellos, en este caso los árbitros, tienen una obligación legal que cumplir y es la de resolver el conflicto en un plazo legal de 45 días hábiles. El registro de árbitros, para que ustedes sepan quiénes son los árbitros, quiénes son estos profesionales que son los encargados de resolver los problemas o los conflictos, también es un registro abierto al público. Ustedes pueden ingresar a la página del portal del consumidor o Indecopi y acceder a este registro único de árbitros. Este es el formulario para presentar una solicitud de arbitraje de consumo. En el caso, pues, de que actúen como consumidor, consumidora, quieren presentar una solicitud, el formato digital está a su alcance, lo pueden encontrar tanto en la página web de Indecopi como en el portal del consumidor. La presentación del formato puede ser a través de mesa de partes virtual, no es necesario que se trasladen hasta la oficina directamente aquí de Indecopi, o también lo pueden presentar por correo electrónico al correo de la cuenta genérica del sistema de la Junta, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. El formulario es muy sencillo para completar, para llenarlo. Hay que precisar los datos de quien lo está presentando, en este caso el consumidor, el usuario que se ha visto afectado. En el punto 2 hay que señalar los datos del proveedor, ¿no? ¿A quién estoy demandando? ¿A quién le estoy reclamando? ¿No? ¿Contra quién voy a dirigir mi solicitud de arbitraje? Hay que señalarlo. No pedimos mayor detalle en cuanto al teléfono, el correo electrónico, porque a veces no cuenta con esa información, pero por lo menos sí básico es la razón social o el nombre contra quien se va a dirigir la solicitud, ¿no? Luego se detallan los hechos que ha pasado de manera muy resumida, el petitorio. El petitorio es qué es lo que yo quiero obtener con el arbitraje, qué busco con el arbitraje. Puede ser la devolución de mi dinero, el cambio de un producto, ¿no? La entrega de un producto, quizá que no lo hicieron, la reparación de un producto. Entonces hay que ser precisos, hay que detallar con claridad qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Nosotros hemos recibido solicitudes. Recordemos también que, como les he dicho, no se requiere la asistencia de un abogado. Entonces, hemos tenido petitorios en los que lo único que nos pedían, o a veces nos hacían mención, era a que, por ejemplo, nos ponían busco justicia o busco que Indecopi, no sé, me dé la razón en el problema. Entonces, ese, por ejemplo, no es un petitorio claro, ¿no? Entonces, a veces hay que pedir ahí la subsanación, la aclaración y explicar un poco en qué consiste. Aquí también existe la posibilidad de solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Hay que cuantificar, es decir, hay que establecer un monto de dicho petitorio y consignarlo en el formulario. En cuanto a los medios probatorios, porque como les comentaba, este es un proceso de derecho, es decir, se resuelve en base a las normas legales y obviamente en base a los medios de prueba. Hay que no solamente señalarlos, sino adjuntarlos al formulario. Hay que señalar también cuál ha sido el valor del producto o servicio que ha entrado en controversia. Por ejemplo, si yo compré un televisor que me vino con fallas o vino con, ¿no?, dañado, de repente no funciona, tengo que señalar el producto y el valor del producto que me costó, porque en base a ello definimos nosotros la cuantía. Luego tenemos la posibilidad de que el consumidor o consumidora también seleccione el árbitro.
Es decir, ustedes van a revisar el registro, la lista de profesionales y obviamente en el resumen breve que tienen de la hoja de vida pueden proponer a un árbitro dentro de su propio formulario de arbitraje. Finalmente tendrán que firmar la solicitud, parte de los requisitos, y presentarlo por los medios que se les ha indicado, ¿no? Mesa de partes virtual, física o directamente a nuestro correo. Este es una captura que hemos hecho de la presentación por mesa de partes virtual para que no haya errores o alguna duda cuando ustedes ingresen y quieran presentar la solicitud. La sede, el área de destino es la sede central y el área destinataria tienen que colocar la Junta Arbitral de Consumo Piloto, que es la JAC, en sus siglas, ¿no? Señalan, bueno, número de expediente no es necesario consignarlo porque es la primera vez que ustedes están presentando un documento ante esta área. Entonces ahí no es necesario. Anexar documentos, ahí tendrán que agregar sus medios de prueba y el propio formulario también de arbitraje. Y con eso ustedes envían el documento. Ahora, soy proveedor. ¿Okay? Pasamos de consumidores a proveedores. Puede existir aquí alguien que tiene un emprendimiento, un negocio, y dice, oye, mira, esta herramienta me parece interesante para mis clientes, para yo ofrecerlo, y en caso pues tenga algún inconveniente, ellos tengan la opción de acudir al arbitraje de consumo. ¿Okay? Si eres proveedor de servicios, productos, tienes primero la posibilidad de adherirte al sistema de arbitraje de consumo, que es totalmente gratuito, no hay que hacer pago alguno ni por estar en el registro ni por inscribirse. Puedes suscribir un convenio arbitral con tus clientes, es decir, puedes establecer una cláusula donde ambas partes estén de común acuerdo, exista la libertad de negociación, o sea, de conversarlo, esta cláusula, y que no sea impositiva para el consumidor, ¿no? O tercero, puedes también aceptar una invitación que nosotros te podemos trasladar en cuanto recibamos algún reclamo y optar por el sistema de arbitraje de consumo. En el caso de los proveedores, este es un formulario también para adherirse, para inscribirse, ¿ok? Y también es sumamente sencillo, puede ser, como les digo, persona natural, personas jurídicas, puede ser empresas, o simplemente yo como Acel Urteaga, que quiero emprender, tengo un negocio y actúo con mi RUC número 10, que inicia, y pues ofrezco productos en el mercado, o ofrezco servicios, por ejemplo, legales, vamos a suponer, y también puedo estar sujeta a cualquier momento tener un inconveniente con un cliente, ¿no? Con un usuario, entonces un consumidor, entonces también puede estar dentro del registro de proveedores adheridos. Nosotros también tenemos estudios jurídicos dentro del arbitraje de consumo. Se presenta también de manera virtual o directamente al correo, ¿no? Hay que señalar ahí los datos del, obviamente, primero de quien solicita. Si es una empresa, pues se consignará el nombre comercial, la razón social. Si es una persona natural, se precisará eso, ¿no? De que es una persona natural. Si tiene algún nombre comercial, también consignarlo, los datos, el RUC, el DNI, la dirección donde funciona, el correo donde podemos comunicarnos con el proveedor, el teléfono fijo, datos del representante como persona jurídica. Y en la parte posterior de la hoja del formulario, la que se tiene ya viene a ser información más precisa acerca del tipo de adhesión que están pidiendo, ¿no? Si es limitada, ilimitada. Si es limitada, ¿qué puedo limitar? La línea de productos que ofrezco en el mercado, ¿no? Puedo limitar también de repente el tipo de indemnización que estoy dispuesto a reconocer. ¿Cómo así? La indemnización trae consigo diferentes conceptos. Es decir, yo puedo solicitar una indemnización por daño emergente, por lucro cesante, por daño moral, por daño a la persona. Los dos primeros, el daño emergente y el lucro cesante, son daños económicos, ¿okay? Son daños que afectan a mi patrimonio directamente. Los otros dos daños, el daño moral y el daño a la persona, son daños que afectan mi esfera personal, son daños de determinación más subjetiva, ¿no? Y que su cuantificación también es mucho más llevadera en el tiempo porque requiere mayor actuación probatoria, ¿ok? Y también su cuantificación y probancia. Entonces, yo de repente como proveedor digo, ok, yo me voy a adherir al arbitraje, pero ojo, yo solamente estoy dispuesto a reconocer temas económicos, ¿no? Daños económicos al consumidor.
¿Ok? ¿Y qué pasa con el daño a la persona, el daño moral? Es un derecho que obviamente va a existir para el consumidor, pero ya no en esta vía, sino en la vía judicial. ¿Ok? También pueden limitar el tiempo de adhesión, es decir, es un sistema que yo recién estoy escuchando, que recién me estoy enterando, así que yo voy a pedir la adhesión, pero de manera limitada, es decir, lo voy a hacer por un año. Es lo mínimo que la norma establece para adherirse. El plazo mínimo es un año, no puede ser menos. Pero de repente digo, no, es un sistema que mira, no me va a traer desventajas, así que yo voy a pedir 2 años de adhesión. Ok, pasado el primer año de adhesión, el proveedor en este caso puede solicitar su retiro del registro si así lo considera conveniente, necesario o le parece. Algo importante que recalco aquí también, y lo hago siempre, es que el hecho de que un proveedor esté adherido al sistema no implica que las decisiones que se emiten sean necesariamente favorables para ellos. ¿Okay? Esto es un mecanismo libre y quien decide, en este caso los árbitros, hacen una decisión en base a derecho y a los medios de prueba. ¿Okay? No tiene ninguna implicancia el hecho de que un proveedor esté adherido en la decisión final de un árbitro. ¿Qué implica que un proveedor esté adherido? Primero es que hacen una oferta pública a sus clientes de que ellos se encuentran inscritos en un mecanismo que está dentro de Indecopi para solucionar problemas que puedan surgir con ellos. ¿Okay? Esto te genera una mayor seguridad en la elección del establecimiento. ¿Cómo así? Si tú vas y tienes que elegir entre dos proveedores, pero un proveedor te dice, oye, mira, yo estoy adherido al arbitraje de consumo del Indecopi. Es decir, si tú tienes un problema conmigo, puedes acudir a este mecanismo dentro de Indecopi y llevamos un proceso arbitral. A diferencia, obviamente, del otro proveedor que no te ofrece o no te hace una oferta pública de solución de conflictos a través de este mecanismo, obviamente también tienes tu derecho para iniciar una denuncia administrativa o una solicitud de arbitraje. Como les digo, no es necesario para iniciar un arbitraje que el proveedor esté inscrito. Segundo beneficio es que pueden utilizar el distintivo. El distintivo oficial del arbitraje son esos dos logos que ustedes pueden ver en la parte inferior, ya sea porque se adhirieron de manera limitada o el otro que ustedes ven es de manera ilimitada. Eso le va a dar un valor distinto al proveedor, lo va a posicionar en su propia competencia y el uso es totalmente gratuito. Tercero, los consumidores van a poder identificar fácilmente a los establecimientos que están adheridos a este mecanismo porque pueden usar el logotipo como instrumento de promoción y comercialización, ya sea en página web, en sus productos, en sus documentos, y de esta manera ustedes van a poder saber qué proveedor está adherido o no. O también revisando el registro, como les comentaba. Los proveedores pueden utilizar el logo del sistema en los productos que ofrecen en el mercado, en su establecimiento comercial, en sus documentos de venta, o también pueden ustedes verificarlo a través de la lista que está publicada en el portal del consumidor. ¿Okay? Este registro es un registro, como les decía, de abierto, es abierto al todo el público. Esta es una lista cortita, es un resumen de algunos proveedores que están inscritos en el registro. Renzo Costa, Hilaria, Olva Courier, Cencosud Retail también es un proveedor que está inscrito en el arbitraje de consumo. Cencosud Retail está inscrito a través de sus tiendas Retail One y Metro, ¿okay? Para que lo puedan tener en cuenta también. Ahora, vamos a pasar a lo que es la Junta Arbitral de Consumo. La Junta Arbitral es el órgano administrativo no jurisdiccional que en este caso en particular está constituido dentro de una entidad pública que viene a ser el Indecopi. La finalidad que tiene la Junta Arbitral es poder organizar y promover el sistema de arbitraje de consumo entre agentes del mercado, es decir, proveedores y consumidores. Actualmente existe una sola Junta Arbitral de Consumo piloto adscrita a la sede central del Indecopi, pero tenemos competencia a nivel nacional. Recibimos solicitudes de todas partes de nuestro país. El registro único de árbitros es muy particular, es un registro diferente a las nóminas que suelen tener los centros de arbitraje.
¿Por qué? Porque nuestro registro se conforma por 3 sectores, es decir, son 3 listas de profesionales que son propuestos por 3 sectores en particular. El primero es el sector empresarial, que representa este gremio, y ellos proponen a una lista de profesionales, abogados, todos, ¿no? Para que formen parte de este registro. Luego tenemos el sector estatal, que está formado por las entidades de la administración pública que conforman el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Todas estas entidades de la administración pública tienen la posibilidad de proponer a profesionales para que integren este registro. Y el sector consumidores, es decir, a través de las asociaciones de consumidores, también pueden proponer a árbitros o profesionales para que sean árbitros e integren el registro único de árbitros. Actualmente nuestro registro se encuentra a cargo de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. El INDECOPI es la autoridad, en este caso no el área encargada de administrar el registro, y el pago que se le hace a los árbitros, porque ellos reciben un pago, los honorarios, son pagados por el INDECOPI. Recuerden que el sistema, como les comenté al inicio, es gratuito. ¿Quiénes son los árbitros? Los árbitros son terceros imparciales, ojo con estas dos características, imparcialidad e independencia. ¿Okay? Los árbitros tienen que cumplir con estos deberes de imparcialidad e independencia porque ellos no son abogados de parte ni del consumidor ni del proveedor, sino son terceros que son imparciales e independientes a las partes, al problema en concreto, y van a resolver una decisión, o sea, van a resolver el problema a través de una decisión final, pues, a través de un documento escrito que se llama laudo, donde ponen fin a la controversia que ha surgido entre las partes. ¿Puede suceder que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio dentro del proceso arbitral? Sí, puede suceder. ¿Ha sucedido? Sí, también. En ese caso, lo que hace el árbitro, obviamente eso tiene que ser informado hasta cierta etapa del proceso, el árbitro lo que hace es, puede homologar el acuerdo a un laudo arbitral o simplemente concluye el proceso con una resolución por conclusión anticipada, ¿no? Porque las partes ya lograron poner fin a la controversia. Los árbitros son profesionales especializados, es decir, cuando ustedes puedan revisar el registro único de árbitros, cada árbitro tiene cierta especialidad, cierta experiencia, y obviamente para estar inscrito dentro de este registro de árbitros tienen que cumplir los requisitos establecidos dentro del reglamento de arbitraje de consumo. Entonces, nuestro registro está conformado por profesionales de diferentes especialidades, por ejemplo, sector inmobiliario, educación, financiero, y esto hace pues que los pronunciamientos que emiten, las decisiones, sean con un pronunciamiento de fondo mucho más técnico, ¿no? Especializado. El proceso arbitral, antes de que inicie el proceso como tal, nosotros tenemos lo que le llamamos una etapa previa. La etapa previa es este tiempo que tenemos en verificar la voluntad del proveedor, que básicamente es verificar si existe convenio, si el proveedor está adherido, si es que no lo está, consultarle si es que desea participar o no del proceso. Luego de ello, si es que el proveedor acepta participar o está adherido o existe convenio, nosotros vamos a pasar a la etapa de conformación de tribunal, es decir, vamos a pasar a la etapa de designar a quién va a ser el árbitro encargado del caso, ¿no? Entonces, esto es una etapa previa, porque el plazo de 45 días hábiles se contabiliza desde que el árbitro ya está designado y desde que emite la resolución 1. ¿Okay? Lo anterior, es decir, el traslado de la carta, la designación del árbitro, esto constituye una etapa previa. Ahora, ¿qué pasa cuando un proveedor no está adherido, no existe convenio arbitral y cuando le mandamos la carta nos rechaza la invitación arbitral? Es decir, no quiere participar del arbitraje de consumo. Como este sistema es voluntario, en ese caso la consecuencia que se da es que la solicitud presentada por el consumidor o consumidora va a ser lamentablemente rechazada y archivada. Nosotros siempre dejamos a salvo el derecho que le asiste al consumidor o consumidora para iniciar una denuncia administrativa. ¿Okay? Es decir,
No por el hecho de que no se pueda ver el caso dentro del arbitraje de consumo, el consumidor o consumidora se va a quedar desprotegido. Es decir, no va a poder iniciar una denuncia. No. Si este reclamo, esta solicitud se archiva por rechazo, puede iniciar una denuncia administrativa. Ojo, algo importante. No se puede iniciar al mismo tiempo una solicitud de arbitraje más o al mismo tiempo a la vez una denuncia administrativa. ¿Okay? Son procesos, bueno, ambos son mecanismos excluyentes. ¿Okay? No puede iniciarse el arbitraje y a ver, voy a probar ¿no? la denuncia administrativa o inicio mi denuncia administrativa y a la vez solicito el arbitraje de consumo. No se puede. ¿Okay? Es una vía. Inician el arbitraje. Si el arbitraje se da, es decir, el proveedor está adherido, existe convenio arbitral, o el proveedor aceptó el arbitraje de consumo, yo no puedo iniciar la denuncia administrativa al mismo tiempo. ¿Okay? Eso es importante. Y si inician una denuncia administrativa, tampoco se puede iniciar al mismo tiempo un proceso arbitral o incluso después. La regla general, como les mencionaba, para el árbitro acá, es que sea árbitro único, es decir, un solo profesional que se va a elegir o seleccionar de la lista de profesionales que han sido propuestos por el sector estatal, básicamente Sindeco. La excepción en la regla, recuerden, eran 3 profesionales, pero para que se pueda dar la excepción a la regla es que tienen que darse 2 requisitos. Primero, es que exista acuerdo de las partes, ¿okay? En que sea un tribunal colegiado y adicionalmente, de manera conjunta, de que la cuantía sea mayor a 3 UITs. ¿Cómo es que determinamos la cuantía? Por el valor de producto y o servicio. ¿Okay? Por eso era importante que en el formulario señalaran el valor del producto y o servicio que está en discusión. ¿Cuándo inicia realmente el proceso arbitral? Como les mencionaba, cuando hacemos la notificación al proveedor, cuando verificamos la voluntad, cuando conformamos el tribunal, cuando designamos al árbitro, todo ello forma parte de una etapa previa al proceso. Cuando ya el árbitro está designado, es decir, ya las partes se pusieron de acuerdo, que puede suceder, o simplemente si no hubo acuerdo de las partes, la Secretaría Técnica designa al árbitro y no hay cuestionamiento al árbitro, es decir, nadie ha cuestionado que ese sea el profesional designado al caso, procede a revisar la solicitud que viene a ser la demanda y verifica que se cumpla con los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumpla con los requisitos para que se tramite, ¿no?, el proceso. Entonces, si todo está conforme, el árbitro va a emitir una resolución 1 de admisión a trámite de la solicitud. Desde la fecha en que se emite esta resolución, se cuenta los 45 días hábiles para que el caso sea resuelto. Dentro de este plazo formal, que ya es el proceso arbitral, existe la posibilidad de realizar una audiencia única. ¿Okay? En esta audiencia única puede también darse la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. ¿Cómo termina el proceso? Con la emisión de un documento llamado laudo, donde se va a consignar la decisión final del caso. Es decir, el árbitro, después de haber escuchado a las partes, de haber revisado la demanda, la contestación, los medios de prueba, determinará si el caso es fundado, fundado en parte, infundado de repente o incluso improcedente. ¿Okay? Esas pueden ser las formas de conclusión del proceso. Todo esto en 45 días hábiles. La audiencia única es facultativa, es decir, el árbitro puede establecer prescindir de ella. Es decir, el árbitro o árbitra puede decir, no, para mí este caso está claro, con la demanda y la contestación yo voy a pasar a resolver el caso. Es poco común, hemos tenido 1 o 2 casos en los que no se ha citado audiencia, pero la mayoría de procesos que hemos tenido sí se citan audiencia única. Esto es una facultad del tribunal. Ojo. Entonces, a diferencia del arbitraje comercial, ¿no?, que es muy conocido, existe más de una audiencia. En nuestro caso es una sola audiencia, es una sola oportunidad donde se desarrollan diferentes etapas. Generalmente nuestras audiencias son un poquito extensas porque se llevan pues diferentes actuaciones,
Se inicia siempre con la apertura de la audiencia, ¿no? Obviamente yo, como parte de la Secretaría Técnica, hago la identificación de las partes, corroboro que quienes estén presentes sean pues parte demandante, demandada, ¿no? Se actúan con algún abogado, también si actúa algún representante, también verificar los poderes de representación y todo esto. Luego el árbitro hace la apertura formal de la audiencia, ¿no? De las indicaciones, pasa al saneamiento procesal. Básicamente es señalar que las partes no han discutido, que una es la demandante, la otra es la demandada, no han discutido, ¿no? la contradicción de estas, y por lo tanto el proceso está saneado. Es decir, la relación que existe entre el demandante y demandado, consumidor y proveedor, es correcta, ¿no? La etapa de conciliación. Esta es una oportunidad que tienen las partes, en verdad, para también llegar a un acuerdo conciliatorio. Existen varios casos, y eso lo puedo hablar con la experiencia y los casos que hemos tenido, donde muchos problemas, muchas solicitudes han sido resueltas con conciliación. ¿Okay? No sé si es porque ya al momento de venir a la audiencia de conciliación, bueno, a la audiencia única, y dentro de la etapa de conciliación, los proveedores también traen una fórmula conciliatoria, porque en la conciliación recuerden que hay ahí una cesión de posiciones de ambas partes, ¿no? Yo puedo renunciar a algo para aceptar este extremo, ¿no? Y ahí ambas partes ceden y logran llegar a un acuerdo. Hay casos también donde en la audiencia viene el proveedor y dice, ok, yo estoy dispuesto a reconocer el petitorio de la demanda en todos sus extremos y lo que pide el consumidor. Perfecto, se soluciona el problema, ¿no? Entonces, ¿puede darse ese hecho? Sí, puede darse. El árbitro lo que hace también en esa etapa es promover el diálogo entre las partes, pero ya si esto se vuelve en que cada parte se mantiene en su posición y no hay una sesión, ¿no? Para llegar a un acuerdo, ya el árbitro pues continúa con las demás etapas y no hay conciliación, y es totalmente también válido, ¿no? ¿Qué pasa si no hay conciliación? Se fijan los puntos controvertidos. ¿Qué quiere decir esto? El árbitro va a establecer, va a determinar sobre qué aspectos va a resolver el caso, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el conflicto sea por, no sé, la falla de un producto. Entonces, el árbitro que va a hacer va a determinar si la empresa A vendió un producto no idóneo al consumidor, ¿no? Y determinará si a consecuencia de ello corresponde la devolución del dinero o la entrega de un producto de similares características. Cambio de producto, eso es lo que va a establecer. Todavía no se va a pronunciar sobre el fondo, simplemente va a decir sobre lo que se va a pronunciar o desarrollar en el auto. Actuación de medios probatorios también, generalmente son, la mayoría que tenemos son medios de prueba documentales, es decir, adjuntan la boleta, por ejemplo, de pago, adjuntan correos, adjuntan la carta de respuesta de un reclamo, adjuntan la propia hoja de reclamación también del proveedor, y todo eso son medios de prueba. Si son de actuación inmediata, obviamente se deja constancia en el acta. ¿Pueden existir otro tipo de medios probatorios? Sí. Puede existir la posibilidad de que el consumidor o incluso el propio proveedor ofrezca una actuación de pericia. Por ejemplo, hemos tenido casos, sobre todo en el sector automotriz, donde se ha pedido la participación, en este caso, de peritajes. Entonces, ¿a través de qué hacemos eso? A través del Colegio de Ingenieros, y obviamente eso sí toma más tiempo, ¿no? Eso hace que el proceso se suspenda o también se pueda ampliar el plazo, porque eso toma tiempo. Hay que mandar el oficio al colegio para que se pueda designar a los profesionales, luego tienen que mandar su proforma. Ojo, cuando hay medios de prueba de ese tipo, como pericias, quien asume el pago, el costo de eso, es la propia parte que lo ofrece. ¿Okay? Finalmente, en la audiencia se da la posibilidad a que las partes hagan un informe oral sobre los alegatos de cada una de sus posiciones. El demandante tiene la posibilidad de exponer al árbitro cuál es su demanda, por qué está demandando y qué está pidiendo. Igual, la parte demandada hace una exposición de sus argumentos de defensa, obviamente se defiende, le dice al árbitro por qué él no le debe dar la razón al consumidor, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los hechos? El árbitro los escucha y también hace preguntas. Es la oportunidad en la que tiene el árbitro y las partes de poder hacer este diálogo o la exposición de las posiciones que tiene cada uno,
¿no? Y el árbitro también los escucha y hace preguntas de ser el caso. Ahora, recuerden, no hay segunda instancia en este mecanismo, en esta vía. Entonces, ¿qué se puede presentar ante un laudo arbitral? Las únicas solicitudes que pueden presentarse ante la emisión de un laudo es la rectificación. Hubo un error material, no sé, se consignó erróneamente el apellido, o se consignó un número erróneamente, ¿no? Se pide la rectificación. La interpretación, hay un párrafo, hay un punto dentro del laudo que no está muy claro, se ha utilizado pues de repente mucho tecnicismo legal, no logramos identificar qué es lo que ha querido decir el árbitro, entonces le pedimos que haga una interpretación. Luego tenemos la exclusión. La exclusión significa que el árbitro se ha pronunciado sobre algo que no forma parte ni del petitorio ni está en discusión en el proceso. ¿Okay? Y la integración es cuando el árbitro ha omitido pronunciarse sobre algún aspecto, ¿no? De repente el consumidor o el mismo proveedor dice, señor árbitro, usted no ha dicho nada sobre esta petición, sobre este punto, por favor, no hay que hacer aquí una integración. Bueno, los plazos, nuevamente recalcarlo, desde que el tribunal admite a trámite la solicitud, tiene 5 días hábiles para presentar la contestación el proveedor, luego se cita audiencia única solo si es que el tribunal arbitral o el árbitro quien lo requiere, y luego viene la decisión final o no. Todo esto en 45 días antes. Algo importante también que mencionarles es que existe un buscador de laudo, así como ustedes pueden ingresar y buscar resoluciones de los órganos resolutivos, también pueden ingresar y buscar laudos arbitrales. ¿Okay? Obviamente, lo que no van a poder encontrar ahí es la identificación de las partes. Por el principio de confidencialidad, nosotros nos respetamos y excluimos o anonimizamos, como yo le llamo, a la identidad de la parte demandante y parte demandada. Eso también es un acceso público. Ustedes pueden entrar y revisar cuáles han sido las decisiones que se han ido emitiendo. ¿Qué novedades se dieron en la modificación que tuvimos en el año 2019? La primera que se hizo para fomentar la adhesión también de proveedores era esto, ¿no? La limitación en productos y o servicios que ofrecían en el mercado, y puede limitarse el día de hoy. Para un ejemplo más claro, es esta la forma de adhesión limitada. Antes, con el reglamento anterior, cuando un proveedor se adhería por todo lo que ofrecía en el mercado. Hoy por hoy, un proveedor puede limitar los productos y los servicios que ofrece en el mercado. Un ejemplo claro es Cencosud Retail, porque cuando se adhiere Cencosud Retail, se adhiere por sus tiendas retail. Cencosud se adhiere en el año 2019. Entonces, en ese tiempo, ellos no se adhirieron por el producto financiero que ofrecían, que era la tarjeta Cencosud. Hoy por hoy la tarjeta es administrada por otra entidad, pero en su momento ellos excluyeron este producto de su adhesión y solamente se adhirieron por productos y servicios dentro de sus tiendas retail, ¿no? ¿Qué significa eso? Que solo respecto de los productos que se encuentran inscritos dentro de la adhesión se puede iniciar automáticamente un proceso arbitral. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, hoy en día un problema o un conflicto con la tarjeta Cencosud o con cualquier otra, voy a poner en general, ¿podría iniciar un arbitraje de consumo? Sí. Como les dije, no es necesario que el proveedor esté inscrito en el registro de proveedores adheridos para iniciar. Lo que vamos a hacer, obviamente, ahí es mandar una comunicación, una carta, dándole un plazo de 5 días para que nos indique si es que participa o no del arbitraje. Antes también se podían establecer conceptos indemnizatorios por daño emergente, lucro cesante, daño a la persona y daño moral. Hay un laudo arbitral que, como ya saben, pueden ustedes entrar y revisarlo, que es del 2018, que es interesante porque es un laudo y es el único hasta ahora donde se ha otorgado indemnización por daño moral. ¿Okay? Es interesante desde el sector educativo, es un laudo donde se acreditó que el proveedor, en este caso una institución educativa privada, no había cumplido con la inscripción de un menor de edad y él lo había hecho repetir el año.
Y es un lado interesante porque el análisis que se hace también establece que hay una responsabilidad compartida con los padres, que los papás nunca enviaron los documentos que el colegio requería. Obviamente se hace ahí un análisis y una valoración porque el colegio obviamente cobró todas las pensiones durante todo el año, a pesar que nunca inscribió al menor de edad, y el niño tuvo que repetir el año y sufría también de actos pues de burlas por parte de los compañeros. Es un lado interesante que, como les digo, hoy por hoy pueden revisarlo, pueden entrar al buscador y hacer una revisión general de estos lados que se han emitido. Con esta modificación, actualmente se pueden establecer montos máximos solamente basados en dos conceptos, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué pasa con el daño moral y el daño a la persona? ¿Pueden ser conocidos? Sí, claro, pero será ya en la vía judicial. Antes, las juntas arbitrales establecía que deben constituirse al interior de gobiernos regionales y locales. Hoy por hoy, las juntas arbitrales pueden constituirse ya no solo al interior de gobiernos regionales y locales, sino también al interior de universidades públicas o colegios profesionales. Y adicionalmente dentro de oficinas del INDECOP. Antes, cada junta arbitral contaba con su propia nómina de árbitros, se llamaba así. Hoy por hoy existe un solo registro de árbitros que lo administra la dirección de la Autoridad Nacional y funciona para todas las juntas arbitrales que puedan existir, ¿no? Este registro, recuerden que es administrado por el INDECOP. ¿Por qué se hizo esto? Para garantizar transparencia y sobre todo que los profesionales que integran el registro sean profesionales capacitados y que cumplan con los requisitos que se encuentran establecidos en el reglamento. La elección del árbitro también es una modificación que se da en el actual reglamento, es decir, antes, cuando una persona presentaba su solicitud de arbitraje y se llevaba a proceso, quien designaba el árbitro siempre era la Secretaría Técnica. ¿Okay? Hoy por hoy, las partes, consumidor-proveedor, pueden ponerse de acuerdo y seleccionar al profesional que va a resolver su caso. Solo cuando no hay este acuerdo entre las partes, la Secretaría Técnica hace la elección del árbitro. Otro cambio importante fue que por regla general, hoy por hoy, quien resuelve el conflicto es árbitro único o tribunal arbitral unipersonal, un solo profesional, un solo abogado, y excepcionalmente 3 abogados. ¿Cuándo funciona la excepción? ¿Cuándo se da la excepción? Cuando hay acuerdo de las partes y también cuando la cuantía es mayor a 3 UITs. Actualmente, desde la modificación del reglamento, hemos tenido un solo proceso donde ha participado un tribunal arbitral colegiado. ¿Por qué? Porque la cuantía de ese proceso fue mayor a 3 UITs y porque ambas partes lo acordaron. Es decir, estuvieron de acuerdo en que sea un tribunal colegiado. 3 árbitros. El único que hemos tenido hasta ahora. Otras modificaciones importantes, se ha establecido ya de manera clara qué materias no son arbitrables. Por eso les decía que cuando uno inicia una denuncia administrativa, luego ya no puede iniciar un arbitraje de consumo. ¿Okay? Eso también está dentro de las materias no arbitrables. Se ha precisado con mayor claridad las etapas del proceso, las actuaciones arbitrables, los plazos que se tienen en cada actuación, incluso del propio proceso. Se ha contemplado también la posibilidad de acumular solicitudes de arbitraje. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna solicitud de acumulación o alguna de oficio, pero podría darse de ser el caso. También se ha contemplado de manera clara en qué supuestos se va a dar la suspensión del proceso. ¿Okay? Finalmente, para ir cerrando la ponencia del día de hoy, es que el arbitraje de consumo es un mecanismo alternativo, es una opción, una alternativa que ustedes tienen como consumidores, consumidoras, para solucionar controversias que puedan surgir con algún proveedor. ¿Okay? Se caracteriza por eso, porque se da en el marco de relaciones de consumo, consumidores y proveedores. Características que lo acompañan: voluntario, gratuito, no hay que hacer pago de tasa alguna, ¿okay? Es rápido, 45 días hábiles, instancia única, no hay segunda instancia y tiene carácter vinculante. Este sistema, este mecanismo tiene una característica que es la flexibilidad. Es un mecanismo flexible. ¿Qué hace esto? Esto nos ha permitido y ayudado en que incluso las audiencias, los procesos se realicen de manera virtual.
Hoy por hoy nuestros expedientes son digitales, las audiencias son virtuales y manejamos los expedientes de esta manera. Eso lo hacemos incluso desde antes porque como nosotros atendemos solicitudes a nivel nacional, cuando teníamos solicitudes, por ejemplo, de alguna otra región, sea Trujillo, recuerdo Ica, Piura, lo que hacíamos era apoyarnos en nuestros compañeros de las ORIs, de las oficinas regionales de Indecopi, y ellos se conectaban desde una computadora y nosotros nos conectábamos desde Lima. Hoy por hoy ya la mayoría de audiencias, casi todas son virtuales, ¿no? ¿Podría existir un pedido excepcional que se haga de manera presencial? Sí, podría ser, habría que sustentar por qué se requiere que la audiencia sea presencial. Hoy por hoy estamos priorizando igual la virtualidad, ¿no? El laudo que se emite, en este caso que el árbitro emite, es inapelable. Recuerden por favor esa característica, no hay segunda instancia y aquí el conflicto o el problema se resuelve de manera definitiva en corto plazo. Esta es una guía práctica que lanzamos en el 2019, pero que sigue vigente, el contenido es actual, se mantiene y ustedes pueden acceder a través de este código QR para que puedan de repente leer mayor información, tenerlo al alcance, si alguien es de interés también este tema como investigación, de tesis, también lo pueden tener en cuenta. Finalmente, esa es la exposición de hoy. Hay algunas preguntas que se han realizado para poder absolverlas. Voy a ir tratando de... A ver, voy a empezar por orden y tratar de contestar todas y lo más breve posible. A ver, el seguimiento de alguna solicitud arbitral, si es que existiera, lo pueden hacer directamente a al correo electrónico, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Que tuvieran alguna solicitud de arbitraje, pueden hacer ahí directamente la consulta por el estado de su expediente, si fuera el caso. Nosotros no tenemos el acceso a la búsqueda de los expedientes por el tema de la confidencialidad, pero pueden hacer la consulta directamente. Dice, ¿ambas partes tienen que estar de acuerdo en ir al arbitraje de consumo o basta que lo pida el consumidor? La voluntariedad es para ambas partes, es decir, ambos tienen que estar de acuerdo en someterse a esta vía. ¿Okay? Cuando un consumidor presenta la solicitud, pero es contra un proveedor que está adherido, solo se necesita la presentación de la solicitud. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la voluntad del proveedor ya está manifiesta previamente. ¿Okay? Ya la tenemos nosotros con la adhesión. Luego tenemos, ¿quiénes pueden ser árbitros de consumo? Bueno, actualmente nuestro reglamento establece que hay que tener obviamente la profesión de abogado, se requiere un mínimo de experiencia profesional general de 5 años, se requiere también conocimientos acreditados, estudios o experiencia acreditada en protección al consumidor y arbitraje. ¿Okay? Si fueran cursos, tener los certificados por más de 32 horas en cada materia, protección al consumidor y arbitraje. Dice, no hemos tenido hasta la fecha ningún recurso ante el Poder Judicial por una anulación o solicitud de anulación o demanda de este tipo ante la vía judicial donde algún juez haya ordenado la anulación del laudo y obviamente haya verificado alguna falta en el debido proceso o alguna causal establecida en la norma para proceder con ello, ¿no? Dice, ¿cómo se realiza la designación de árbitros en la Junta Arbitral de Consumo? ¿Se realiza de manera aleatoria, por parte de la Secretaría Técnica o cada parte designa a su árbitro? Cada parte, inicialmente, las partes tienen la libertad de elegir a su árbitro.
Es decir, pero tiene que existir acuerdo entre consumidor y proveedor. Y aunque algunos digan aquí, no, bien difícil que se pongan de acuerdo, sí hemos tenido casos donde las partes se han logrado poner de acuerdo y han designado un árbitro. ¿Okay? En aquellos casos en los que no hay acuerdo de las partes, designa la Secretaría Técnica. Cuando la designación es por las partes, lo que nosotros les enviamos a las partes es este resumen de la hoja de vida de los árbitros para que sepan pues el desarrollo profesional que ha tenido, la experiencia, los conocimientos y la especialidad. Y de acuerdo a ello se elige, ¿no? De acuerdo a la materia, de acuerdo al problema en concreto, y se determina el expertise del profesional y se hace la designación. Dice, existe una lista de árbitros de la Junta Arbitral, todos son designados para un caso que se somete a arbitraje, no solo los que sí. Existe un solo registro de árbitros y la designación es solamente en el caso, recuerden que la regla general es árbitro único, es decir, un solo árbitro. Entonces, solamente designamos a un profesional de la lista del Estado, recuerden, de la lista de los profesionales propuestos por el Estado. Dice, ¿hay algún árbitro designado por asociaciones de consumidores que ha sido designado para resolver un conflicto de consumo sometido a arbitraje? Sí. Hemos tenido, como les comenté, un expediente arbitral donde han habido tribunal colegiado. ¿Qué quiere decir? El tribunal colegiado es un árbitro del sector estatal, un árbitro del gremio empresarial y un árbitro de asociaciones de consumidores. ¿Hemos tenido un caso? Sí, lo hemos tenido. ¿Cómo se manejan los tribunales? Normal. Como les dije, los árbitros no son abogados de parte. Es decir, el hecho de que un árbitro forme parte de la lista propuesta por asociaciones no lo convierte en abogado de parte del consumidor, ni tampoco por parte del gremio empresarial. ¿Okay? Los árbitros son totalmente independientes, imparciales, y la relación que manejan incluso dentro de los propios árbitros siempre es muy buena, porque este tribunal colegiado que hemos tenido recientemente, la comunicación entre ellos ha sido súper efectiva. O sea, las comunicaciones, las aprobaciones de las resoluciones, que nosotros tenemos la coordinación con ellos, también ha sido rápida y esto ha hecho que el proceso avance de manera más célere. ¿No? Tuvimos por ahí una suspensión del proceso, pero fue a pedido de las partes porque éstas querían tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio y por ahí hubo una interrupción del proceso. Pero se da el caso y los tribunales se manejan muy bien con total independencia. Dice, si un proveedor se adhiere al arbitraje de consumo, ¿implica que no puede ser denunciado a través del procedimiento sancionador? No. El hecho de que un proveedor esté adherido o inscrito en el registro no implica de que se excluye de que se le inicie una denuncia administrativa. Recuerden que este mecanismo es voluntario, tanto para consumidores como proveedores. Si un consumidor o consumidora ve que el proveedor está adherido, pero no quiere iniciar una solicitud de arbitraje, sino una denuncia administrativa, pues tiene toda la libertad y el derecho de iniciar su procedimiento administrativo sancionador, ¿no? El hecho de que un proveedor esté en el registro no lo excluye de que se le inicie una denuncia administrativa. Dice, ¿se podría decir que si yo como proveedor me adhiero al arbitraje ante mis clientes, estoy respaldado por Indecopi? A ver, hay que darle un significado objetivo a la pregunta y a lo que significa estar adherido. Estar adherido en el arbitraje de consumo significa que tú como proveedor haces una oferta pública de que estás inscrito en un mecanismo para resolver problemas con tus clientes que funciona dentro de Indecopi. ¿Okay? Eso no implica, si respaldado quiere decir que va a haber una atención por parte de Indecopi especial, no la hay, como les dije. El hecho de que un proveedor esté adherido no implica darle la razón necesariamente en un proceso. Eso se resuelve en base a derecho y en base a los medios de prueba. La adhesión, recuerden, significa una oferta pública. Es más, hay empresas que utilizan la adhesión como una
buena política de atención al cliente. Es decir, le ofreces algo más a tu cliente, le ofreces una alternativa de solución ante una instancia como el Indecopi, pero no lo obligas, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Cuál es el plazo máximo o mínimo establecido en la etapa previa? Buena pregunta. En la etapa previa, inicialmente tenemos 5 días hábiles para esperar la respuesta del proveedor. ¿Ok? Después de esa respuesta, el reglamento no establece un tiempo mínimo máximo para proceder con la designación del árbitro, pero sí tenemos nosotros un margen entre 2, 7 días en que esperamos, una vez que le informamos a las partes quién es el árbitro encargado, les damos un tiempo para que puedan de repente recusar al árbitro. ¿Qué quiere decir esto? Para que puedan cuestionar la designación del árbitro. Es decir, por ejemplo, yo sé que este árbitro ha sido abogado de la empresa, o hay una nota de prensa, o hay una noticia de que este árbitro ha defendido o defiende muchas veces a la empresa. Entonces yo lo puedo cuestionar, ¿no? Yo puedo decir, oye, este árbitro, mira, tiene estos antecedentes, por lo tanto no es objetivo, no muestra imparcialidad, yo no estoy de acuerdo con la designación de este árbitro. ¿Okay? Esa es prácticamente la recusación. O existe vínculo amical, familiar directo con alguna de las partes también. Dice, la decisión final, es decir, el laudo, podría considerarse como circunstancia atenuante ante un procedimiento administrativo sancionador, ante una denuncia administrativa en caso del consumidor busque una sanción y la autoridad de revisión de denuncia verifica una posible afectación. A ver, dos cosas aquí. Si ya el tema fue sometido a arbitraje, es decir, el hecho, la controversia o el petitorio ya fue conocido a través del arbitraje y existe una decisión final, no puede iniciarse posteriormente un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Eso es importante también que lo sepan. Por eso les decía, son excluyentes. Si yo inicio un arbitraje de consumo y se da el proceso arbitral, yo después no puedo ir al procedimiento administrativo sancionador para que lo sancionen a la empresa. ¿Okay? Porque yo ya me sometí al arbitraje de consumo, salvo que sea una materia distinta a la del arbitraje de consumo. Ahí sí podría evaluarse la posibilidad de ir a una denuncia administrativa, siempre que no haya sido sometida al arbitraje de consumo. De igual manera, o sea, si voy al procedimiento administrativo sancionador, tengo una decisión favorable, ¿puedo venir al arbitraje de consumo para pedir una indemnización? No, tampoco se puede. ¿Okay? En el caso de tener un procedimiento administrativo sancionador con una resolución favorable, ¿okay?, que les han dado la razón hasta en segunda instancia, y ustedes solicitan o desean una indemnización, tendrán que acudir a la vía judicial. ¿Okay? Porque el arbitraje nace por la resolución de un conflicto de consumo. Si ya el conflicto fue resuelto en la vía administrativa y se viene aquí con una pretensión netamente civil, como es la indemnización, no procedería a tenerlo. ¿Okay? Dice, ¿las audiencias de arbitraje son virtuales? Sí, como les comenté, las audiencias hoy por hoy se mantienen virtuales. Pueden ser presenciales, como les dije, podría darse el caso, siempre y cuando haya una explicación, un sustento de por qué se está pidiendo el cambio de virtual a presencial. Podría darse. Dice, si el proveedor no es sancionado a través del arbitraje, el cliente igual puede realizar una denuncia directa a Indecopi a través del proceso administrativo. A ver, en el arbitraje de consumo no hay sanciones, ¿ok? Es decir, no hay multas ni amonestaciones. Es decir, los árbitros, quienes resuelven los casos, no tienen esa facultad
sancionadora y por lo tanto no imponen este tipo de multas o amonestaciones, ¿no? Cuando uno somete el problema, el conflicto al arbitraje de consumo, debe tener claro este aspecto, porque como les mencionaba, cuando nosotros recibimos solicitudes donde se piden la sanción al proveedor, lamentablemente esta es una materia que no puede ser conocida por los árbitros. Entonces, tienen la opción o de desistirse e ir a la vía administrativa o de continuar por los extremos que sí se pueden atender, ¿no? Dice, ¿procede el recurso de recusación para los árbitros? Sí, como les mencioné hace un momento, en el caso que alguien tenga conocimiento o sepa de que uno de los árbitros o el árbitro que ha sido designado tiene un grado de afinidad, sea con la otra parte o también ha tenido exposiciones o sean causales objetivas para dudar de su imparcialidad en el proceso, se puede cuestionar su designación. Totalmente válido. En ese caso, quien resuelve la recusación, quien se presenta y ante quien se resolvería en este caso, sería el presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Dice, luego del laudo arbitral, ¿la única vía sería el proceso contencioso administrativo? No. Después del laudo arbitral, lo que puede presentarse, ojo, no hay segunda instancia. Entonces, ¿cuál es el único recurso que puede existir contra un laudo arbitral? El único recurso que se puede presentar a nivel judicial es el recurso de anulación. En el proceso arbitral de consumo no aplicamos la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuando uno quiere presentar un recurso de anulación del laudo arbitral, se encuentra, debe estar inmerso en alguna de las causales establecidas en el Decreto Legislativo 1071. Es decir, yo no puedo plantear un recurso de anulación por el solo hecho de que no estoy de acuerdo con la decisión del árbitro o del tribunal. ¿Okay? ¿Cuándo es que se puede presentar un recurso de anulación? Algunas causales que se han establecido en el decreto es que por una falta al debido proceso. Por ejemplo, citamos a una audiencia única, pero no notificamos a una de las partes. Dejamos en indefensión a una de ellas. Por ejemplo, no notificamos adecuadamente la demanda arbitral. No le notificamos al proveedor para que presente su contestación dentro del plazo, no le damos ese derecho de defensa que le corresponde, ¿no? O no hacemos una notificación adecuada, notificamos en otra dirección. Ese tipo, más que todo procesal, son las causales que pueden llevarse a una anulación. Por ejemplo, una mala conformación de tribunal arbitral también es una causal para ir a un recurso de anulación. Por eso es que es importante el tema de la designación de los árbitros, que las partes sepan quién es el árbitro designado, tengan conocimiento, y si es que existe acuerdo entre las partes, este acuerdo sea expreso, ¿no? Nosotros cuando recibimos la voluntad de las partes para designar a alguien, tenemos que verificar este tema del acuerdo entre ellas, porque efectivamente no puede obligarse tampoco al consumidor para aceptar una designación de alguien que de repente no está de acuerdo. Hemos tenido casos donde el consumidor muchas veces ha dicho, no estoy de acuerdo, prefiero que Indecopi haga la designación. Entonces, en ese caso no hay voluntad de las partes y quien designa es la Secretaría Técnica, ¿no? En ese caso. Dice, ¿por qué el consumidor tiene que esperar a que el proveedor esté adscrito al sistema de arbitraje de consumo o que solo determinados productos o servicios que éste brinda lo estén? ¿No se supone que si este es un mecanismo alternativo busca solucionar el conflicto de forma más célere y a su vez generar una descarga a la alta carga procedimental? Pero se le impone trabas cuando al final va a generar que el consumidor opte por ir por el procedimiento sancionador. A ver, no es necesario recurrir al arbitraje de consumo, o sea, no es necesario que el proveedor esté adherido para que un consumidor o consumidora presente una solicitud de arbitraje.
tampoco es necesario que el reclamo, el producto o servicio que tú estás reclamando esté dentro de las materias que se ha adherido el proveedor. Como les digo, este es un mecanismo alternativo que es abierto y general para atender los reclamos de los consumidores. ¿Ok? Entonces, obviamente, si el reclamo que tú presentas o la solicitud de arbitraje que tú estás presentando se enmarca en alguna de las condiciones que se adhirió el proveedor, es mucho más rápido, porque se inicia automáticamente el proceso arbitral. Esto no deja de lado la posibilidad de que se pueda presentar de igual manera la solicitud y nosotros la trasladamos al proveedor. ¿Okay? Como les repito, muchos de los casos y de los expedientes arbitrales que tenemos en trámite son con proveedores que no están adheridos y sobre productos que tampoco están inmersos en una adhesión. Son proveedores que analizan el caso, que reciben la solicitud y aceptan participar de este mecanismo. No, el consumidor no tiene que esperar que el proveedor esté adherido o que determinados productos estén dentro de la adhesión. El consumidor tiene el libre derecho y la elección de optar por el arbitraje de consumo y presentar su solicitud por cualquier extremo y contra cualquier proveedor. ¿Okay? Eso espero quede claro para las partes y también sepan que si un proveedor está adherido, no puede obligar a ningún consumidor o consumidora a ir únicamente al arbitraje de consumo. Existe la libertad, la voluntariedad de elegir el mecanismo. Ustedes, si ven que un proveedor está adherido, pero quieren ir a la denuncia administrativa, están en todo su derecho. Dice, el sistema de arbitraje de consumo cuenta con un plazo máximo de 45 días hábiles, pero un procedimiento sumarísimo, el plazo es de 30 días hábiles. Efectivamente, la diferencia es que el procedimiento sumarísimo tiene una segunda instancia por el mismo plazo, o sea, 30 días más. Estamos hablando de 60 días en total. En nuestro caso son 45 días hábiles y es única instancia. No hay segunda instancia ni plazo duplicado en otra instancia adicional. ¿Listo? Ahora dice, efectivamente, la voluntad para acceder al arbitraje es de consumidor y proveedor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando no está de acuerdo el proveedor? Bueno, la consecuencia normal que establece el propio reglamento es que cuando el proveedor no está de acuerdo en someterse a este mecanismo, no existe la voluntad, nosotros rechazamos y archivamos la solicitud. Dejamos a salvo el derecho del consumidor para acudir a la vía administrativa. ¿Okay? Esa es la consecuencia original, normal que nosotros tenemos, y lo que hacemos sí efectivamente es tramitar en menor plazo la solicitud y el traslado al proveedor. Nosotros tenemos la notificación electrónica y la autorización de muchos proveedores para hacer la notificación por este medio, que es mucho más rápido, y así tenemos una respuesta mucho más rápido. Este plazo entre recibir la respuesta, si es que acepta o no acepta, recuerden, son 5 días hábiles más el tiempo de notificación suele ser entre 7 a 8 días hábiles en que nosotros esperamos la respuesta y dependiendo de ello luego informamos al consumidor o consumidora cuál fue la resolución final en este caso, ¿no? Si es que el proveedor aceptó o si es que está adherido, ya le notificamos con la actuación adicional del proceso mismo, ¿no? Ok, esas son, creo, la mayoría de preguntas que he podido atender. Dice, el proveedor no es sancionado a través del arbitraje. El cliente puede hacer una denuncia directa. Bueno, creo que sí lo aclaré. No hay sanción a nivel de arbitraje y las materias que se someten a esta instancia ya no pueden ser sometidas al procedimiento administrativo sancionador. ¿Okay? Salvo que se trate de otra materia que no fue sometida al arbitraje de consumo, sí podrían llevarlo a la vía administrativa. Creo que eso es todo. He tratado de absorber todas las consultas, espero no haberme saltado alguna. Sandra, no sé si
No hay más consultas, estimada. Muchas gracias. Ujú. Queremos agradecer a nuestra ponente el día de hoy por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y por su activa participación con sus preguntas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.